Bienvenidos al canal Genomiciencia, la naturaleza de lo que somos, con su anfitrión, el doctor en ciencias, Roberto Lardueit Ferrer. En este encuentro vamos a abordar los tipos de fibra muscular y vamos a ver qué relación tiene el ADN mitocondrial y la epigenética con la práctica deportiva. Existen dos tipos de fibras y aquí en esta lámina lo pueden observar. Están las fibras rojas tipo 1 de contracción lenta, bien, que es la imagen que se encuentra a su izquierda, y están las fibras blancas de contracción rápida o tipo 2, que es la imagen que se encuentra a su derecha. Las fibras rojas o lentas es útil para el deporte de resistencia y las fibras blancas o rápidas son útiles para deportes de fuerza o potencia. ¿Cuáles son los fundamentos? ¿Cuáles son las características que presentan cada una de estas fibras? Bueno, vamos a observar específicamente que las fibras rojas o lentas, en este cuadro ustedes pueden ver que la velocidad de contracción es lenta, sostenida, es de pequeño diámetro, lo pueden leer en este cuadro, rico en capilares, rico en mitocondrias, tiene una capacidad aeróbica alta, tiene una capacidad anaeróbica baja, con alta reserva de glucógeno y grasas, bien, y por eso es útil para el deporte de resistencia, sea maratones, carreras de fondo, ciclismo de carretera, bien. O sea, esas son las fibras tipo 1, que es el llamado fibras rojas, fibras de contracción lenta, y son fibras de contracción sostenida. Tienen una débita actividad ATPática, bien, una actividad oxidativa que por supuesto también resulta baja. Las fibras blancas o rápidas son fibras de contracción rápida, pobres en capilares, tienen un diámetro mucho más grande, pobres en mitocondrias, una capacidad anaeróbica alta, pocas reservas de glucógeno, no como las fibras rojas que tienen una alta capacidad para reservar el glucógeno, bien, con una fuerte actividad ATPásica, y por eso es útil para deportes de fuerza o potencia. ¿Y cuáles son estos deportes? Carreras de 100 metros plano, de 200 metros plano, ejemplo, el levantamiento de pesa, bien, son deportes. Se plantea que el fútbol es un deporte de potencia, de fuerza o de velocidad, por todas las habilidades que el futbolista tiene que tener, pero en mi opinión tiene que tener la mezcla de ambas fibras, de las fibras tipo 1 y las fibras tipo 2, que prácticamente es exclusivo en las fibras de fuerza o de potencia, el gen de la angiotensina, el gen del factor de crecimiento insulínico 1, el gen que codifica para el óxido nítrico sintasa 3, el gen que codifica para la apolipoproteína E4, el gen HFE, que tiene que ver con la regulación del metabolismo del hierro relacionado con una de las enfermedades genéticas llamada hemocromatosis, entre otros, que definen el tipo de deporte de fuerza o de potencia. Pero encontramos también los genes que definen el deporte de resistencia. Ejemplo, tenemos la enzima convertidora de la angiotensina, pero la variante II, porque la variante DD define los deportes de fuerza de potencia. El gen para la proteína G, bien, el gen PPAR alfa es importante, el PPAR gamma, porque tiene que ver con el metabolismo de las grasas, es un sensor de las grasas y regula, por supuesto, el almacenamiento de grasas en los adipocitos y también de la glucosa. Tenemos también el factor de crecimiento insulínico en su variante o en su genotipo TT. Encontramos la poliproteína E, pero la E2, que lo predispone al deporte de resistencia. Encontramos también un conjunto de genes que codifican para receptores beta-adrenérgicos. Encontramos que es una gran familia, los tipo 1, los tipo 2 y los tipo 3, relacionados con los diferentes tipos de deporte.
El gen de la eritropoyetina, que codifica la eritropoyetina, que se estimula cuando existen niveles de hipoxia, o sea, niveles de oxígeno bajo, también es un gen relacionado con deportes de resistencia y que determinados polimorfismos de este gen están muy relacionados con los genes, con el deporte de resistencia. Epigenética y talento deportivo. Existen dos tipos de microRNA, que es el 208B y el 499. Los microRNA tienen una designación numérica, ¿bien? Que tienen o que garantizan el equilibrio de nuestro sistema muscular entre las fibras rápidas y las fibras lentas. Y por supuesto, median la transición o la sustitución de ambos tipos de fibras. ¿Por qué yo digo esto? Por ejemplo, en los deportes de resistencia, que son muy característicos las fibras tipo 1 rojas o de contracción lenta, se favorece la expresión de los microRNA 208B y 499, reprimiendo los ARN mensajeros que codifican para la expresión de las fibras rápidas. Entonces, ellos son capaces de unirse a los genes que codifican proteínas para las fibras rápidas o fibras blancas o tipo 2, destruyéndola, el RNA mensajero destruyéndolo o inhibiendo el proceso de síntesis. Entonces eso trae como consecuencia que haya una disminución de las fibras rápidas y un aumento de las fibras lentas. Y esa persona tiene una desproporción a favor de las fibras lentas. Y si tiene una desproporción a favor de las fibras lentas, entonces tiene la posibilidad de practicar deporte de resistencia. Y en la próxima conferencia vamos a abordar ya los genes que tienen que ver en la selección del tipo de deporte. De esta forma finalizamos la videoconferencia, no sin antes recomendarle que se suscriba al canal y si le gustó, regale un like.